Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Fíjate que los gobiernos, fíjate que los gobiernos, los gobiernos están prácticamente con los judíos. Los judíos instalaron las iglesias, han instalado las iglesias en el mundo desde la época de los romanos, de todos esos tiempos. Por ejemplo, cuando los judíos instalaron iglesias, los romanos que estaban dominando el mundo, ellos ponían las iglesias de ellos porque ellos sabían que los judíos se les estaban metiendo. Los judíos se les estaban metiendo a ellos. Por ejemplo, ellos hacían guerra y tenían tácticas de guerra. Y ellos ya sabían que con las iglesias los judíos se les querían meter. ¿De qué manera? De manera silenciosa para estar al tanto de todo lo que hacían los romanos. Y así buscar la forma de poder tumbarlos. Es como la inteligencia. También existía la inteligencia china, existía la inteligencia asiática, existía la inteligencia de todos los países que tienen potencia inglesa, existía la inteligencia francesa, existían varios sistemas de inteligencia, la española, la portuguesa, que eran unas potencias. En esa época del año 1200, en esta época, de esta época. Y entonces ellos trataban de colársele a los romanos porque los romanos tenían estrategias muy bárbaras y ellos trataban de colársele precisamente para poder tener todos los movimientos que ellos hacían. Entonces no solamente se instalaron para poder hacer los movimientos de ellos, sino que ellos se instalaban en todas partes del mundo para extinguir las poblaciones silenciosamente y así te llevaban a la iglesia, te daban hierbas, te esterilizaban, no te reproducías, pero los romanos y las diferentes potencias no confiaban en ningún extranjero, entonces ellos, usted entiende que siempre ha visto el conocimiento, siempre ha estado. Así siguieron haciendo, lo que pasa es que los mataban, tú sabes, pero igualito ellos seguían intentando. Y una de las inteligencias más poderosas en este mundo, según han confirmado, hasta la KGB ha confirmado que el Mossad es una de las inteligencias más arrechas del mundo. Incluso el Mossad colaboraba con la KGB y ahorita colabora precisamente ahorita colabora mucho antes el Mossad colaboraba mucho con la KGB. Ahorita colabora mucho es con la CIA de Estados Unidos, pero antes colaboraba mucho con lo que es la inteligencia. La inteligencia son grupos de militares que se forman en los diferentes países en secreto para irse a otros países, averiguar qué es lo que está haciendo el otro país, si tiene movimiento de guerra, armas, lo que sea. ¿Y cómo hacen? Se instalan con iglesias, con negocios, como puedan. Regularmente se instalan con iglesias como hacían en Alemania, la Alemania nazi. Ellos se instalaban, pero los alemanes son tan desconfiados. Porque fíjate que cuando la época de los romanos invadieron Alemania y los alemanes le mandaron la cabeza de un rey y le mandaron un aviso que no fueran a invadir Alemania porque los iban a matar toditos. Y le mandaron la cabeza de uno de los reyes, se la mandaron para allá, para Roma. Y entonces esos se pusieron arrechos, fueron a invadir Alemania, pero igualito, no pudieron nunca. Fue el único país que no pudieron conquistar y a la final no pudieron atravesar Alemania, jamás iban a poder atravesar para Rusia. Entonces ahí fue el final de la época de los romanos.
Entonces, en el año 1939, los judíos ya estaban instalados en Alemania. Hacían lo mismo que hicieron en los Estados Unidos ahorita en 2024, que tenían matadero de niños, de toda vaina. Así hacían ellos. Ellos hacían así allá también. Así hacían en el 39, desaparecían a los niños, desaparecían. Lo mismo que hicieron ahorita en 2024 en Nueva York, porque ellos están instalados con sus hacemitas, con sus iglesias, con su judaísmo, pues. Ellos no son cristianos, ni evangélicos, ni nada, ellos son judíos. Entonces ellos se han instalado en el mundo, ellos se han instalado duramente, ellos están en todo el mundo. Tienen nacidos en todo el mundo, pero se han colado en la inteligencia, se han colado de mil formas. Y entonces en el 39 los alemanes sabían todos los movimientos de ellos. Y ellos en el 39 estaban matando a los niños, estaban desapareciendo silenciosamente a los niños de, de los alemanes, los desaparecían, secuestraban mujeres y niños. Y entonces los alemanes los pillaron y como sabían que los que estaban haciendo eso era ellos, porque los mismos alemanes se comunicaron entre ellos y sabían que no había ni una mafia alemana que estuviera haciendo eso, porque ellos sabían qué es lo que estaba haciendo cada mafia. Ellos tenían los movimientos de cada mafia de Alemania y ellos tenían contacto con el otro, y tenían gente infiltrada, los mismos alemanes en su propia mafia alemana, y ellos sabían los movimientos que estaban haciendo los alemanes. Los alemanes también hay malandros, había secuestradores, había de todo, pero eso de matar niños así como se estaban desapareciendo era un fenómeno, eso lo estaban haciendo los judíos. Entonces Hitler ganó la presidencia y eso llegó a boca de Hitler a través de la inteligencia alemana. Y entonces fue que empezaron a matar a los judíos, empezaron a extinguirlos, porque no sabían, porque ellos manejan todo en secreto y no sabía quién estaba haciendo eso. Pero ellos sabían que alguien estaba haciendo eso y entonces empezaron a exterminar a los judíos. Cuando empiezan a exterminar a los judíos, ahí fue donde se acabó la huevonada. Ya sus niños no se estaban desapareciendo. Entonces, no solamente ese conocimiento, hay muchas cosas más que implican. Ellos se han instalado en América Latina entera. Así como sacaron al último nazi y lo sacó fue el Mossad de allá de Israel, los mismos judíos fueron los que sacaron al último nazi que vivía en Argentina, porque los demás se escabullaron y dijeron que no eran sino que eran de otro partido. Pero los que sabían los nombres de los demás agarraron a los nazis que quedaban por ahí, los que ya eran conocidos, y entonces ahí sí empezaron a matarlos. Pero los nazis en realidad, los que de verdad estaban metidos en la olla que nadie los conocía, esos fueron los que se salvaron, pues. Y todavía la Alemania mantiene eso, pero tú sabes, ya no mantienen esa vaina de querer apoderarse del mundo. Y entonces así fue como se instalaron hace mucho tiempo en América, en todos los países de América, así como Bukele es descendiente de judíos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron, vamos a hacer otro video.